Las 5 reglas de oro de la electricidad. Sí se está viendo en pantalla. Ingeniero. Sí, Se ve que se está cargando. Ya. Esperemos un momentito que se cargue para que vayan viendo el video. Igual esto no es difícil. Es muy importante que se sepan estas 5 reglas de oro que en muchos de los casos se aplicarán todas las 5, las 4, las 3, dependiendo. Si nos está demorando el archivo, esperemos un momento hasta que se abra. ¿Sabías que desafortunadamente todos los días existen personas accidentadas e inclusive muertas por... ¿Sí se escucha? ¿Sí se estaba Sí, escuchando? ingeniero. sí, se Sí, escucha. sí. causa de la electricidad? ¿Te gustaría conocer un método al cual aplican los electricistas profesionales para nunca accidentarse? Pues quédate donde estás, porque a continuación vamos a revisar las 5 reglas de oro para el trabajo seguro con electricidad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en el equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de las 5 reglas de oro de trabajo seguro con electricidad. Como primer punto, vamos a ver que la primera regla de oro es desconectar siempre la fuente de energía. Esto quiere decir que, bueno, antes que todo, tenemos que saber que debemos de utilizar siempre el equipo de protección personal adecuado para la tarea que vamos a realizar. Esto quiere decir que antes de que podamos nosotros siquiera pensar en aplicar la primera regla de oro del trabajo seguro, ¿qué equipo de protección personal debemos de utilizar para esta actividad? Pues bien, tenemos que verificar ciertas cosas como lo son los guantes que vamos a utilizar para la desconexión que vamos a realizar, es decir, los guantes de acuerdo al nivel de tensión. Nosotros tenemos que especificar para que podamos, soné como el maestro Yoda, para que podamos nosotros tener una certeza de que realmente vamos a tener una desconexión segura y que no vamos a estar nosotros arriesgándonos a realizar un trabajo de desconexión cuando los guantes quizás no son para el nivel de voltaje que nosotros vamos a trabajar. Bien, aparte de esto, tenemos que revisar que nuestros zapatos dieléctricos precisamente sean dieléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, muchas veces nosotros cuando vamos a hacer un trabajo con electricidad, nos percatamos que un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta son los zapatos. Los zapatos que deben ser especialmente diseñados para un electricista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vayas a comprarlos, debes de pedir zapatos dieléctricos, o si estás trabajando en algún lugar, debes de exigir, si vas a trabajar con electricidad, que sean zapatos dieléctricos. Estos zapatos, en lugar de tener un casquillo de metal, pues tienen un casquillo de otro material que no es conductivo y que te ayuda a impedir que la corriente fluya adecuadamente hacia tierra. Es muy importante la protección en los pies, puesto que es por donde regularmente sale la corriente cuando sufrimos un accidente, cuando tocamos una parte conductiva. Entonces, tenemos que cuidar esto. Los zapatos deben ser dieléctricos y sobre todo que debemos de verificar precisamente esto, porque ha pasado en muchas ocasiones y recuerdo en alguna ocasión que alguna persona me platicó que a él le habían otorgado los zapatos dieléctricos, entonces se puso a revisar y en una planta donde él iba a entrar no lo dejaron pasar porque los zapatos le dijeron que no eran los adecuados. Él pues decía que los zapatos precisamente ya los habían verificado y que eran los zapatos adecuados para trabajar con electricidad. Sin embargo, alguien tomó, bueno, una muestra simple para saber un pequeño truco para saber si son zapatos dieléctricos, que tú tomes nada más un imán, lo pongas sobre el zapato y si este imanta, quiere decir que no es un zapato adecuado, ya que tiene propiedades magnéticas y quiere decir que está compuesto de metal y no te va a ayudar a que un riesgo eléctrico en el caso de que sufras un contacto y fácilmente va a fluir la electricidad y te puedes accidentar. Entonces, la última línea de defensa cuando tú trabajas con electricidad adecuado. Otra cosa que debes de tomar en cuenta
pues es que la careta que vas a utilizar, primero tienes que usar caretas si vas a trabajar con electricidad, sobre todo si es un tablero o una parte arriba que te queda a nivel de rostro. Nosotros los electricistas por lo general trabajamos con equipos que nos quedan exactamente a nivel de rostro. Por eso casi siempre cuando las personas sufren quemaduras, sufren un arco eléctrico o hay un cortocircuito, las quemaduras son en la cara, son en el cuello y en las manos, porque está a nivel de nuestro rostro. Debemos de tomar en cuenta que siempre debemos de utilizar una careta cuando vamos a trabajar en este tipo de trabajos eléctricos. Habrá quien me diga que exagerado, seguramente sí, pero bueno, en nuestro caso que nos dedicamos a dar curso, es lo que recomendamos, es lo que dicta la norma, la NFPA 70E, la cual te marca los niveles calóricos que debes tú de tomar en cuenta para que el equipo de protección que vas a utilizar sea el adecuado para protegerte en caso de que exista un arco eléctrico, un cortocircuito. Así es que en base a esto vamos a tomar en cuenta también qué tipo de ropa debemos de portar. Los electricistas generalmente debemos de traer ropa de algodón para el caso de nivel calórico nivel 1 que marca la NFPA, pero generalmente, bueno, lo que utilizamos es una ropa de mezclilla, pantalón de mezclilla, lo que ya mencionamos, los guantes, los zapatos eléctricos, la careta, el casco también es importante porque a veces nosotros agachamos la cabeza y quedamos expuestos a ya sea un conductor por debajo, por ejemplo, de un variador de velocidad, de un arrancador suave o de buses, de un bus, de barras. Debemos tener protegida la cabeza, aunque muchas veces en la planta no exijan lo que es el equipo de protección del casco, pero nosotros sí debemos tomarlo en cuenta para nuestra seguridad. Es muy importante este tipo de recomendaciones. Y bueno, otros accesorios, dependiendo si es baja tensión o media tensión, vamos a ver si vamos a utilizar el multímetro o vamos a revisar el voltaje con un verificador de tensión, que puede ser un verificador de tipo lápiz, el cual podemos encender o apagar para probar que las baterías enciendan y que nosotros estemos seguros al momento de que revisemos el voltaje y que este realmente, si está energizado, nos marque que hay voltaje y que estemos seguros de que vamos nosotros a trabajar únicamente cuando el equipo esté desenergizado. Así es que tenemos que tomar en cuenta si vamos a utilizar un detector de media tensión, un detector de baja tensión, ya sea un multímetro o un lápiz de detector de voltaje, para saber si en realidad está energizado o no está el circuito que vamos a desconectar. Porque hay equipos que, si bien los interruptores pueden en determinado momento abrir con o sin carga, hay seccionadores de barras de cobre que, aunque nosotros podamos hacer el movimiento para la apertura, no pueden desconectar con carga. Es decir, son algunos simplemente se utilizan para abrir el circuito cuando ya no hay carga, es decir, cuando las máquinas están apagadas y cuando ya se han abierto los interruptores derivados. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es reconocer el área donde vamos a trabajar para observar si hay algún peligro que esté posiblemente arriesgando nuestra integridad, para que nosotros podamos identificar los riesgos cercanos. Es decir, puede que haya agua, puede que haya algún escombro que nos pueda por ahí impedir el realizar nuestra función segura y que también nos pueda caer, puede que haya mucho polvo, puede que haya sustancias químicas. Entonces tenemos que evaluar el entorno y tenemos que revisar para ver si no sufrimos un accidente por causa del entorno. Para esto vamos a utilizar los sentidos. Vamos a ver que utilizando los sentidos, la vista, el olfato, lo que es nuestro oído sobre todo, podemos detectar si hay algún peligro que exista y que nos pueda a nosotros provocar algún daño. Vamos a continuar con la segunda regla de oro del trabajo seguro con electricidad, la cual es bloquear. Bloquear es nuestra regla que nos va a permitir que nosotros trabajemos completamente a salvo, y esta, bueno, antes de poder aplicarla, debemos de revisar que el equipo a bloquear sea el indicado. En una ocasión me pasó que, bueno, a un compañero electricista que dependía de mí, le solicité que diéramos mantenimiento en un motor, que era el motor número 10. Esta persona fue a hacer todo el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Ya tenía mucho tiempo trabajando en esta industria, entonces él ya realmente sabía cómo realizar el procedimiento. Fue, apagó la solicitud, el apagado de la máquina, él realizó la desconexión del interruptor, verificó que la máquina ya no se estuviera moviendo, aplicó lo que es
el aterrizamiento del equipo, verificó si la máquina ya no podía supuestamente encender, pero cuando estaba haciendo el mantenimiento, pues fui a revisarlo y desafortunadamente me encontré una cosa muy problemática, una cosa que pudo haberle quitado la vida a esta persona y la cual inmediatamente cuando me percaté lo saqué, lo jalé y se molestó un poco conmigo y me preguntó que por qué lo retiraba del trabajo y por qué lo había jaloneado. Entonces inmediatamente le dije, ¿ya viste lo que estás haciendo, amigo? Y me dijo, sí, estoy dándole mantenimiento al motor que me dijiste. Y le dije, no, estás dando un mantenimiento al motor siguiente. Yo te dije cuál número y tú te fuiste uno adelante. Entonces, eso pudo haberle quitado la vida porque si en algún momento otra persona hubiese intentado encender el motor en el cual él, pues supuestamente no estaba trabajando, se hubiera accidentado. Es decir, aplicó todas las reglas de seguridad, sin embargo, se equivocó con el equipo. En lugar de darle mantenimiento a un motor, se lo dio al de al lado. Eso pudo haberle quitado la vida. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta al momento de bloquear? Pues debemos de utilizar dispositivos LOTO para bloquear, es decir, dispositivos que puedan salvaguardar nuestra integridad. Cuando una persona llegue a intentar encender el equipo, pues realmente que no sea posible. Y para eso pues vamos a hacer el uso de etiquetas que pueden ser reutilizables o pueden que sean de único uso. Y también vamos a verificar que estas etiquetas pues traigan el nombre de nosotros. No se vale pedir las etiquetas del compadre o del compañero de al lado, sino que nosotros debemos tener nuestras etiquetas personalizadas para que la persona que llegue y que intente encender la maquinaria pues no pueda realmente, porque nos vea a nosotros trabajando y porque diga, ah, pues es la persona que está trabajando ahí la que tiene aquí su etiqueta en el interruptor. Ahora debemos de tener en cuenta que para esto pues hay que poner una fotografía reciente en la etiqueta y no tengamos una quizás de cuando teníamos 15 años. Otra cosa es el color de las etiquetas, pues deben ser preferentemente blanca, con rojo, con amarillo, con negro, que son los colores oficiales y que son los colores de advertencia o de peligro. Deben de tener la leyenda de peligro, algún tipo de advertencia para que no haya una persona que simplemente llegue y la retire y que piense que no ocurre nada, sino que tenga una advertencia la cual haga pensar dónde está la persona antes de retirarla. Otra cosa que va a ayudar en la parte de la segunda regla de oro que estamos revisando, que es bloquear, es el uso de candados de seguridad. Los candados deben de ser nada más, deben de ser completamente seguros y deben de tener solamente la persona que va a hacer la actividad debe ser la única que pueda quitar y colocar. Ya. Sí, la gente. Ya. 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 Colocar ese candado, es decir, si otra persona está trabajando aquí al lado, no debe tener una llave la cual pueda retirar el candado donde yo estoy trabajando, donde yo estoy haciendo mis actividades. No puede haber llaves comunes de preferencia. En ocasiones sí se dice que un supervisor puede traer una llave común, pero debe estar a resguardo y no puede ser utilizada nada más a la ligera. Entonces, debo yo tener mi llave de mi candado nada más y yo nada más debo de poder abrir la llave mía, el candado donde yo estoy trabajando. Y bueno, también debe ser que de preferencia los candados que utilicemos sean de colores primarios. Estos son los colores rojo, amarillo, azul. Y bueno, la persona que lo coloca es la persona que retira el candado. No se vale que yo le dé la llave a un compañero y que le diga, oye, voy a retirar el candado del motor tal, porque ya terminé de trabajar. Yo la puse, yo lo debo de retirar. Así es que este es otro tipo de regla que va a ayudar a que nosotros no suframos accidentes. Y bueno, creo que también pueden ser cajas de seguridad o hilos de seguridad o algún otro elemento como alguna cadena no conductiva que podamos utilizar nosotros
en nuestro bloqueo para asegurar que no haya una persona que pueda simplemente llegar y subir el interruptor o llegar y cerrar el seccionador para que nosotros suframos un accidente, sino que estemos completamente seguros al momento de bloquear para que nosotros no nos accidentemos. Vamos a ver ahora la regla número 3 del trabajo seguro con electricidad, esta regla de oro número 3, que es la de verificar la ausencia de tensión eléctrica en el lugar donde vamos a estar trabajando. Tenemos que revisar si la desconexión es posible verificarla por medio de nuestros ojos, es decir, si se trata de un seccionador, por ejemplo, de media tensión, este debe de poderse ver si es que las cuchillas han abierto completamente o si simplemente se quedó en una atascada que llega a pasar a veces que el mecanismo, cuando es un circuito tripolar donde uno de los polos puede quedarse adentro, entonces nosotros primero tenemos que ver si es posible que observemos físicamente si este dispositivo no pudiera quedarse con un polo cerrado y esto nos puede provocar un accidente a nosotros o a la persona que esté trabajando al lado nuestro. Y otra cosa que también debemos de revisar es el uso de equipos de medición para que nos podamos detectar rápidamente si existe la alimentación todavía donde vamos a estar nosotros trabajando. Es decir, antes de que nosotros vayamos a hacer este tipo de mediciones, primero tenemos que revisar que los equipos estén funcionales. Puede darse el caso que nuestro equipo de medición ya no tenga baterías o estén desgastadas y nosotros coloquemos el medidor para ver si hay tensión y veamos que no existe tensión, pero en realidad significa que ya se le terminaron las pilas al dispositivo. Entonces tenemos que estar completamente seguros de que nuestro dispositivo, ya sea un multímetro, un detector de lápiz, como lo mencionamos anteriormente, o un detector de media tensión, se encuentren completamente funcionales y con la batería cargada. ¿Qué debemos de tomar en cuenta también? Bueno, cuando vayamos a hacer una medición eléctrica, existen algunos dispositivos que tienen un selector del nivel de tensión que vamos a nosotros a medir, como por ejemplo los detectores de media tensión, podemos nosotros colocarlos en escala de 115 kilovolts, de 230 kilovolts, de 400 kilovolts, de 34.5 kilovolts. Entonces tenemos que asegurarnos de que la escala es la adecuada. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que sea la escala adecuada? Tenemos que mirarlo. Aunque otra persona vaya a realizar esta medición, si nosotros vamos a entrar a trabajar en esta área, tenemos que estar completamente seguros de que el detector de voltaje está funcionando, está operando. Y no hay forma de que nosotros podamos evadir esta responsabilidad porque va a ser posiblemente nuestra vida la que esté en riesgo. Entonces hay que tomarlo en cuenta para que la próxima vez nosotros verifiquemos, ya sea que otra persona sea el encargado de eso, nosotros tenemos que estar seguros, ya que nosotros vamos a entrar a trabajar en ese lugar, de que la detección de voltaje se hizo de la manera adecuada. Es decir, si vamos a trabajar, por ejemplo, con baja tensión, no exime el hecho de que vamos a trabajar con tensión que sea de 110, 220, 440. El que nosotros no revisemos el nivel de voltaje puede ser un riesgo completamente de muerte. Entonces tenemos que estar seguros de que cuando vamos a hacer también trabajos en baja tensión se revise que no exista voltaje. Otra cosa es que también para los multímetros tenemos que verificar que estos funcionen. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente podemos nosotros verificar que la pila esté cargada, podemos medir un circuito que ya sabemos que tiene energía, colocar el selector, si vamos a medir en corriente alterna, bueno, voltaje corriente alterna, colocamos, si tiene escala de medición de voltaje, pues colocarlo en la escala adecuada, hacer una prueba y después medir ahora sí el lugar donde vamos a trabajar nosotros para estar seguros de que no está energizado. Así es que esto es una parte muy importante porque los equipos de medición son nuestros ojos para poder identificar si el equipo está cargado o no lo está, si está energizado o no lo está. Así es que pues mucho cuidado con esta tercera regla de oro, que es verificar la ausencia de tensión eléctrica. Vamos a continuar con la cuarta regla de oro del trabajo seguro con electricidad, la cual es colocar la puesta a tierra. Es decir, que nosotros podamos estar seguros de que
el objeto o el equipo donde vamos a trabajar no esté cargado y no tenga energía eléctrica por medio de la colocación del aterrizamiento y de que bueno, el objetivo de este aterrizamiento es dirigir la carga estática o la energía residual hacia un potencial que es de cero, que es la puesta a tierra. Y esto es para que, bueno, si estamos trabajando, pues vamos a trabajar en equipos que puedan guardar algún remanente de energía, como lo son bobinas, como lo son motores, como lo son transformadores, que esta carga, la cual almacenan todavía quizás en sus embobinados, sea dirigida correctamente a tierra, o si es posible que exista también una carga estática, que esta también sea dirigida a tierra. Para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, preparar el cable o el dispositivo con el cual vayamos a aterrizar, verificar que no esté abierto. Podemos realizarlo con nuestro multímetro en la verificación de cuando se encuentra abierto y de que sí va a dirigir la descarga a tierra. Hay un punto importante también a tomar en cuenta, y es que, por ejemplo, en los capacitores o en los bancos de capacitores o en filtros de resistencia de descarga, que se puede pasar también en los variadores de velocidad, pues no se descarga inmediatamente cuando nosotros abrimos el interruptor o apagamos el equipo o abrimos el del seccionador. Pues simplemente no es que se vaya a acabar esta carga y que nosotros ya